Muy buenas gente y sed bienvenidos y bienvenidas al Club de las Tormentas. En este vídeo vamos a ver todo lo que sabemos de los cantores hasta el final de Juramentada. Dado que este forma parte de la serie de vídeos para refrescar los conceptos de cara a la salida del ritmo de la guerra, contendrá spoilers del Camino de los Reyes, palabras radiantes y juramentada. Para respetar a aquellos que han decidido no leer los avances que han ido saliendo del nuevo libro, no voy a usar ninguna información contenida en dichos avances. Empecemos el vídeo con una pequeña descripción. Los cantores son una especie inteligente de Roshar. Sabemos que fueron creados directamente en ese planeta y que ya llevaban tiempo habitándolo cuando llegaron los humanos. En cuanto a su aspecto físico, son parecidos a nosotros, ya que son humanoides bípedos. Su característica más reconocible es que su piel está cubierta de unos patrones de combinaciones de colores rojo, negro y blanco, la mayoría teniendo dos de ellos, aunque hemos visto algún caso muy raro de un cantor con los tres colores. Aparte, también tiene una especie de caparazones que actúan como exoesqueleto que les crecen en diferentes partes de su cuerpo. Tanto las partes en las que sale, como la forma y el tamaño de los caparazones, varían en función de la forma en la que esté el cantor en ese momento, como la de trabajo, la carnal o la de guerra, pero de esto hablaremos más adelante. Más allá de su físico, la característica más distintiva de los cantores es que al hablar, en lugar de expresar sus emociones con gestos faciales o corporales, como lo hacen los humanos, lo hacen impregnando su voz de unos ritmos distintos en función de la emoción que quieran añadir al mensaje. Es por esto que se hacen llamar así, cantores. Sanderson ya ha dicho que esto de los ritmos va más allá y tiene que ver con unos conceptos del Cosmere, pero todo esto aún está por descubrir. Antes de pasar a su historia, considero que es importante aclarar una serie de términos que suelen usarse para referirse a este pueblo o a un subgrupo de este, pero que a veces se usan de forma incorrecta. Tenemos cantores y oyentes, que son términos usados por ellos, y parshmenios y parshendi, que son términos usados por los humanos. El primero, cantores, es el más general y hace referencia a toda la especie, mientras que los oyentes son un subgrupo que abandonó las formas de poder para poder escapar del control de los fusionados y se exiliaron en el territorio que ahora conocemos como las Llanuras Quebradas. Seguramente, este subgrupo lo conoceréis mejor con el término usado por los humanos, parshendi. Finalmente, los parshmenios son los cantores que perdieron sus formas después de la falsa desolación y fueron esclavizados por los humanos, habiendo permanecido en este estado durante siglos hasta la llegada de la verdadera desolación. Como curiosidad, hay un término extra que he leído un par de veces en Juramentada, que es parsh. Dado que lo he leído en los mensajes dejados por los radiantes que salen en algunos epígrafos, puedo asumir que este término es el que se usaba para referirse a los parshmenios antes de ser esclavizados. Una vez visto esto, vamos con la historia. Dado que ya tengo un vídeo dedicado exclusivamente a la historia de Roshar, no voy a entrar mucho en detalle en la parte de los humanos y me centraré en la de los cantores. Como ya dije antes, los cantores fueron creados directamente en Roshar. Dado que fue Adon Alsum quien creó el planeta, y que ya habitaban allí cuando llegaron Honor y Cultivación, no es descabellado asumir que también fueron creados por él. Con la llegada de las dos esquirlas, los cantores de aquel entonces, conocidos como cantores del alba, las tomaron como sus dioses. No está 100% confirmado, pero seguramente fueron esos dioses quienes les enseñaron las formas básicas, como la de trabajo o la de guerra. Tiempo más tarde, llegaron unos nuevos seres a su planeta, huyendo del suyo que habían prácticamente destruido, los humanos. Honor y Cultivación convencieron a los cantores del alba de que entregaran parte del territorio, concretamente Shinobar, a los recién llegados para que pudieran vivir allí. El problema fue que con la llegada de los humanos llegó también Odium, y al cabo de un tiempo, estos forasteros, ya sea por su avaricia innata o por la influencia del propio Odium, empezaron a extenderse hacia el este capturando territorios, lo que los llevó a una guerra contra los cantores. Estos, sintiéndose traicionados por sus dioses, a quienes culpaban de haber traído a los humanos y a su destrucción con ellos, abandonaron a sus deidades y buscaron el poder de Odium para poder ganar la guerra, quien no solo les enseñó a usar unas formas más poderosas que las básicas que usaban hasta entonces, sino que además eligió los más poderosos de sus guerreros y les otorgó grandes poderes y la capacidad de convertirse en sombras cognitivas al morir, y poder regresar y ocupar un cuerpo nuevo siempre que quisieran. Estos fueron conocidos como los fusionados.
Por otro lado, los humanos se aliaron con Honor, y 10 de ellos se convirtieron en los Heraldos, cuyo trabajo sería evitar que los fusionados pudieran volver una vez muertos y convertidos en sombras cognitivas. Esto daría lugar al inicio del periódico cíclico de guerras conocido como las Desolaciones, que no terminaría hasta la llegada de Aritiam, la última desolación. Antes de seguir con la historia, cabe destacar que durante estas guerras, no todos los cantores estuvieron de acuerdo en seguir luchando por Odium. Un grupo conocido como la Última Legión decidió partir hacia el este, el territorio que ahora se conoce como las Llanuras Quebradas, y allí abandonaron todas sus formas, quedándose solo con la gris y la carnal, haciendo que así el dios y los fusionados perdieran el control sobre ellos. La Última Legión, quienes pasaron a llamarse a sí mismos Oyentes, compusieron unas canciones con el objetivo de no olvidar nunca su pasado, y se escondieron durante miles de años, durante los cuales irían recuperando sus formas básicas. No sabríamos nada de ellos hasta que Dalinar Kholin los descubriera pocos años antes de la verdadera desolación. Después de este parón, volvamos a la historia. Nos situamos en la última desolación, cuando 9 heraldos traicionaron a Taln, el 10º, y lo dejaron a él solo, encargándose de que los fusionados no pudieran volver a Roshar. Esto puso fin a la era de las desolaciones. A partir de entonces, se desconoce exactamente qué pasó. Seguramente hubo tiempos de paz y de conflictos, aunque por lo que sabemos hasta ahora, los cantores perdieron las formas de poder y pasaron a tener solo las básicas, con lo que los humanos pasaron a ser la especie dominante de Roshar. No hubo ningún conflicto de importancia remarcable hasta la falsa desolación. Por ese entonces, los Radiantes lideraban el bando humano, ya que los heraldos habían desaparecido en la última desolación y Honor estaba muriendo. Posiblemente aprovechando esta debilidad, Ba'ad o Mishram, uno de los desechos, los Spren más poderosos de Odium, conectó con los cantores y les entregó de nuevo las formas de poder y el acceso a la luz del vacío. Después de una cruenta guerra entre Radiantes y cantores, los primeros consiguieron apresar a Ba'ad o Mishram en una gema perfecta, haciendo que los segundos perdieran de nuevo las formas de poder. Lo que los Radiantes no tuvieron en cuenta es que la conexión entre el desecho y los cantores era tan fuerte que al romperse se llevó también la identidad de estos, haciendo que no solo perdieran las formas de poder, sino también perdieran las básicas, quedando sin forma, o con la que desde entonces sería conocida como la forma de esclavo, la cual los convertía en una especie de animales mansos que no eran inteligentes y seguían cualquier orden que se les diera. Como podemos intuir por el nombre de la forma, la humanidad esclavizó a los cantores, quienes pasaron a ser llamados Parshmenios. Que sepamos hasta ahora, los únicos cantores que se libraron de la esclavitud fueron los Oyentes, esa última legión que hemos comentado antes, que abandonó a Odium y a los fusionados, y que por supuesto, ahora no se habían conectado con Ba'ad o Mishram, por lo que no les había afectado su aprisionamiento, y lentamente habían ido recuperando sus formas comunes. Siguieron en su exilio en las Llanuras Quebradas hasta que siglos más tarde, el Aleth Dalinar Kholin los encontraron en una de sus expediciones. Dada su similitud con sus esclavos, los Parshmenios, pero a la vez su inteligencia, los humanos apodaron a los Oyentes Parshendi, que significa Parshmenios que saben pensar. Al principio, la relación fue cordial, e incluso iban a firmar un tratado. Pero el día de la firma, Eshonai, una oyente, descubrió que el rey humano Gavilar tenía pensado hacer regresar a los dioses de esta, los fusionados, creyendo que así regresarían también los heraldos. Los 5 líderes de los Oyentes, sabiendo todo el sufrimiento que les habían traído los fusionados en el pasado, decidieron mandar a un asesino para acabar con Gavilar e impedir que llevara a cabo sus planes. Este asesinato dio lugar a la Guerra de la Venganza, un conflicto entre los Aleth y los Oyentes que se llevó a cabo durante más de 5 años en las Llanuras Quebradas. Al final de este, Dalinar Kholin reunió a todos los altos príncipes que pudo y cargó contra Narak, la ciudad de los Oyentes, en una marcha final para terminar la guerra. Los Oyentes, sabiendo que no tenían posibilidades de ganar y como medida extraordinaria para evitar su extinción, volvieron a vincular Spren del Vacío, recuperando así la forma de la tormenta, una forma de poder que les permitió invocar la tormenta eterna y dar la vuelta por completo a la batalla. Los humanos, sabiendo que esa batalla estaba perdida, huyeron a Urithiru, usando la puerta jurada de Narak. Pero esto no fue el final. La nueva tormenta invocada por los Oyentes hizo que todos los Parshmenios recuperaran sus atributos espirituales de la conexión y la identidad, haciendo que dejaran de estar en la forma de esclavos y se rebelaran contra la humanidad.
Los cantores, libres ya de su esclavitud, partieron hacia la capital Aleci, Kholinar, y la capturaron. Aparte de esto, unos meses antes, Taln, el heraldo que habían abandonado sus compañeros en condenación, cedió al dolor y dejó pasar a los fusionados a Roshar. La combinación de todos estos hechos dio lugar al regreso de los portadores del vacío y a la verdadera desolación. La primera gran batalla de esta nueva desolación se libró en Ciudad Tailén, y, pese a que los humanos la ganaran, la guerra no había hecho más que empezar. Hasta aquí llegan los hechos que hemos visto hasta el final de Juramentada, así que una vez vista la historia, vamos a hablar en más detalle sobre qué son estas formas que he mencionado durante la narración. Veremos qué son, cómo acceden a ellas y cuáles hemos visto hasta ahora. A grandes rasgos, podríamos decir que las formas son distintos estados que pueden adquirir los cantores y que actúan como una especialización, como por ejemplo la forma de guerra, que tiene los músculos y el exoesqueleto más desarrollados para ayudar en el combate. Para entender el proceso de transformación, debemos saber que los cantores, al igual que parte de la fauna de Roshar, poseen en su interior una gema corazón. El cambio de forma ocurre cuando un cantor se adentra en una alta tormenta con un spren y lo vincula, haciendo que entre en dicha gema. El spren que tenían vinculado para su anterior forma es liberado y sustituido por el nuevo. Ahora que ya sabemos cómo funciona el proceso, vamos a ver todas las distintas formas que conocemos. Estas se clasifican en dos tipos, las comunes y las de poder. Mientras que las primeras se obtienen vinculándose con un spren de honor o cultivación menor, las segundas, que son las más poderosas, se consiguen con un spren menor de odium, los vacíos spren. La mayoría de estas formas las conocemos o bien porque las hemos visto en acción o porque las hemos visto mencionadas en las canciones que escribieron la última legión antes de abandonarlas. Algunas de ellas mencionando las formas comunes, como la canción de la clasificación, y otras mencionando las formas de poder y desaconsejando su uso por el peligro que supone, como la canción de los secretos. Aparte de estos dos grupos, existe la llamada forma de esclavo, aunque técnicamente no es una forma en sí, sino la ausencia de forma. Es el estado en el que se encontraban los Parshmenios desde que los radiantes atraparon a Ba'ad o Mishram hasta que la tormenta eterna los sanó, devolviéndoles la conexión y la identidad, y con eso las formas comunes. Visto esto, pasemos a ver los casos concretos. Empezaremos con las formas comunes. La primera y la más básica es la forma gris. Los cantores en esta forma no son demasiado inteligentes y por lo tanto no se usa demasiado. Es importante entender que la forma gris y la forma de esclavo no son la misma, ya que suelen confundirse tanto entre los lectores como entre los humanos de Roshar. La segunda forma es la carnal, la cual está especializada en la reproducción. No suelen usarse para ninguna otra cosa más allá de este objetivo, porque un cantor en este estado le cuesta concentrarse en otras cosas que no sean la reproducción. La siguiente y una de las que más hemos visto es la forma de guerra. Con esta, los cantores desarrollan su exoesqueleto hasta tal punto que les cubre casi todo el cuerpo y actúa a modo de armadura. Aparte, también les otorga unas capacidades físicas superiores. La siguiente es la forma de trabajo. Esta también tiene capacidades físicas superiores, pero no posee la misma armadura que la forma de guerra. A cambio, tiene unos dedos más finos y ágiles que les ayudan con una gran cantidad de trabajos. Cuando están en esta forma, los cantores rechazan cualquier tipo de confrontación o violencia. Como contraparte de la forma de trabajo, que está pensada para los trabajos físicos, existe también la forma diestra, que está pensada para los que requieren más maña que fuerza. Permite una capacidad de razonamiento mayor que las otras. Estas 5 primeras formas que hemos visto son las únicas que llegaron a usar los oyentes. Aún así, pese a que sabemos que existen muchas más, solo hemos escuchado hablar de 3 otras formas comunes. La forma de meditación, que lo único que sabemos es de la estrofa 33 de la canción de las clasificaciones, que dice: la forma meditación hecha para la paz, se dice. Forma de enseñanza y consuelo. Cuando la usaron los dioses, en cambio, se convirtió en forma de mentiras y desolación. Después, tenemos la forma sabia, que sale descrita en la estrofa 69 de la misma canción. Esta dice: la forma sabia, mostrada para la paciencia y el pensamiento. Cuidado con su innata ambición, aunque el estudio y la diligencia traen su recompensa, la pérdida de la inocencia puede ser tu destino. Y por último, la forma artística, que la hemos visto en 2 canciones distintas. En la estrofa 90 de la canción de las clasificaciones se dice: la forma artística para la belleza y el tono.
uno anhela las canciones que crea. La mayoría incomprendida por el artista es cierto. Vienen los spren a los destinos de los cimientos. Y en la estrofa 279 de la canción de Revisión se dice: forma de arte para colores más allá de nuestra comprensión, pues anhelamos sus grandes canciones. Debemos atraer a los creaciones spren. Estas canciones bastarán hasta que aprendamos. Con esta última estrofa, seguramente los que os habéis leído el aliento de los dioses os llamará la atención esto de colores más allá de nuestra comprensión. Pese a que no he encontrado una confirmación oficial de la relación entre esta forma y el despertar de Nalcis, sabemos que en los mundos de Sanderson las coincidencias de este tipo nunca ocurren porque sí. Una vez vistas todas las formas comunes, o al menos las que conocemos hasta ahora, vayamos a ver las de poder. Un cantor llevando una de estas formas recibe el título de regio y gana acceso a nuevos ritmos, aunque deja de usar los antiguos. La principal diferencia a nivel físico entre las formas de poder y las comunes es que los cantores que están en una de poder tienen los ojos rojos, a diferencia de los negros que tienen normalmente. La más conocida de ellas es la forma de tormenta, ya que fue la primera en ser redescubierta por los oyentes y la que usaron en la batalla de Narak. Pese a que su armadura es más ligera que la de la forma de guerra, su fuerza es significativamente superior. Además, esta forma permite a los cantores crear rayos en sus manos y lanzarlos a una gran distancia. Como última característica importante, permite controlar el viento, y un grupo considerable de oyentes en esta forma consiguieron invocar la tormenta eterna. Aparte de esta, conocemos tres formas más descritas en las canciones. La forma nocturna. En la estrofa número 17 de la canción de los secretos se dice: la forma nocturna predice lo que será, la forma de las sombras, mente para prever. Cuando los dioses se marcharon, la sombra nocturna susurró: una nueva tormenta vendrá, algún día romperá, una nueva tormenta para hacer un mundo nuevo, una nueva tormenta, un nuevo camino que emprender. La forma nocturna escucha. También conocemos la forma pútrida. En la estrofa 27 de la canción de los secretos se dice: la forma pútrida destruye el alma de los sueños, una forma que evitan los dioses, parece. No busques su contacto, ni oigas sus gritos, niégala. Mira por dónde andas, por dónde pisan tus pies, sobre colina o lecho rocoso de río. Contén los temores que llenan tu cabeza, desafíala. La tercera es la forma de humo. Esta aparece en dos estrofas. En la estrofa número 51 de la canción de los secretos dice: forma de humo para ocultarse y deslizarse entre los hombres, una forma de poder, como potencias de spren. ¿Nos atreveremos a volver a llevar esta forma? Espía, creada por dioses, esta forma que tememos. Por contacto con no creados, soportamos su maldición, formada de la sombra, y la muerte está cerca. Miente. En la estrofa número 127 de la canción de las historias se dice algo parecido. Forma de humo para ocultarse y escabullirse entre los hombres. Una forma de poder como las potencias humanas, de vuelta otra vez. Aunque creada por dioses, fue por mano de no creados. Deja su fuerza para ser tu amiga o enemiga. Finalmente, tenemos la última forma de poder que conocemos, pero que no hemos visto en ninguna de las canciones de los oyentes. Es una forma específica que le dio Odium a Bentley para que fuera por todos los sitios de Roshar captando a los cantores recién despertados de la esclavitud. Esta es la forma emisaria, y le confiere la capacidad de hablar y comprender todos los idiomas, seguramente valiéndose del atributo espiritual de la conexión. Pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad, viaje antes que destino.